Vamos a la palabra. Romanos 13:8. Gracias, Amparito. Le pido a mis hermanos que cuando entren, por favor, silencien los micrófonos para que no haya un feedback. Gracias, hermanos. Se les agradece infinitamente. Bueno, les voy a dar un momentico mientras encuentran, ustedes saquen sus Biblias y vamos a la palabra. Romanos 13:8. Cuando estemos ahí me mandan una manito. Amén. ¿Quién me puede ayudar leyendo el versículo de Romanos 13:8? Yo, pastor. Bueno, listo. Dice, no veáis a nadie, no debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Espérense un momentico que algo pasó en el Zoom. Me parece que finalice la reunión. Creo que ya estabilicé esto. Vuélvelo a leer, Moni, por favor. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mis amados hermanos, este versículo es exageradamente profundo y bello además. Porque lo que está diciendo aquí es que usted y yo tenemos una sola deuda y es una deuda de amor. Porque dice no debáis a nadie nada, sino, o sea, no debáis nada, solo debes una cosa. Mis amados hermanos, usted y yo solo debemos una cosa. Y lo que tenemos es una deuda de amor. Y esta deuda de amor es la que avala el cumplimiento de la ley, porque aquí dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y este amor al prójimo no se puede pretender dejar solo en charlatanería. Pueden decir, ay, sí, sí, sí. Además que aquí hay otro agravante. Este amor no me pertenece a mí, porque la palabra dice, creo que es en Primera de Juan, creo que dice, Dios es amor. O sea que cualquier manifestación de amor proviene de quién? Proviene de Él. O sea que para yo cumplir esta ley y para yo pagar esta deuda de amor, ¿a dónde tengo que ir a impregnarme de este amor? ¿O dónde debo ir a traer este amor para poder ayudarlo? A Él. Solo a Él, mis amados hermanos. Y esta porción de la palabra donde nos pide que no debamos. El contexto de esta palabra es los deberes cristianos. Está hablando que usted no deba económicamente a nadie, de que no se endeude. Pero inmediatamente cuando está hablando de lo pragmático, de lo natural, de que usted no se endeude económicamente, inmediatamente el Señor llega y trae una verdad tan profunda que va más allá de lo natural y dice, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, perdón, sino el amaros unos a otros. O sea que usted y yo tenemos una deuda con el prójimo y la única deuda que tenemos usted y yo con el prójimo y que debemos tener, y va a ser una deuda que usted y yo siempre vamos a tener mientras estemos aquí en la tierra, ¿cuál es? Una deuda de amor, el amaros los unos a los otros, y dice la palabra
Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oh, tanto que nos esforzamos. Gracias, Amparito. Hoy estoy transmitiendo desde la iglesia, desde el local, pues, perdón, porque teníamos una visita en la casa y había mucha distracción y me quería venir temprano a orar y aquí estuve desde temprano en el ayuno orando. Muy bien, Joana, dice la palabra en primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Muy bien, muy buena porción. Entonces vamos a enlazar estos dos versículos. El que acabó de escribir nuestra hermana Joana, que es el versículo que realmente necesitábamos, en primera de Juan, y porque dice, mire, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a los otros. Bueno, listo, ya tenemos la primera parte, tenemos una deuda de amor con el prójimo para poder cumplir la ley. Ahora, ¿cómo amo? Ahí lo acabó de leer la hermana. Léeme el versículo, Joana, por favor, abre tu micrófono y léeme de primera de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren cómo se enlazan estos dos versículos. Dice, el que ama a su prójimo paga esta deuda de amor y ha cumplido la ley. Pero el que no ama, no se refiere al prójimo, dice, no ha conocido a Dios. Así que si usted siente que para usted es más importante su vida que cumplir este precepto de la deuda de amor, entonces tenemos que revocarnos y tenemos que pedirle a Dios que decirle, Señor, tal vez no te he conocido lo suficiente. Porque esta mañana en el ayuno hablábamos eso. El problema no es saber que estamos mal. El problema no es saber que hemos pecado ni que no amamos lo suficiente. El problema es no tener la madurez espiritual para decirle, Dios, papá, ¿por qué no amo? ¿Será que estoy herido? Y Dios te va a responder, y Dios te va a sanar, y Dios te va a impregnar de su amor, y Dios va a sacar de tu vida la amargura, y Dios va a sacar de tu vida la tristeza, y Dios va a sacar de tu vida la rabia, y Dios va a sacar de tu vida todo lo que impide que puedas conocerle y amarle para poder pagar esta deuda de amor que tenemos, que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:13. Y es una palabra muy apropiada para lo que pasó ayer con Dieguito, que pedimos un hombre. Y cuando yo le dije a la pastora, no, yo voy, me dijo, no, tú no vas a ir. Hay muchos hermanos que pueden ir. Porque resulta de que yo no enseñaba hoy enseñaba a la pastora Liliana. Ella les dijo hace 8 días que ella enseñaba hoy. Pero a última hora la llamaron para decirle que enseñaba en Bogotá. Y anoche tarde me dijo que enseñaba yo. Entonces, que iba a poner a otra persona que nos ayudara a cuidar a Dieguito en el hospital para que yo preparara la palabra. Pero cuando pusimos en el chat, las llamadas fueron de mujeres, y ni un hombre. Gloria a Dios, y le agradecemos infinitamente a Federico, nos pudo ayudar. Pero ¿saben qué esperábamos, iglesia? Yo les voy a ser sincero. Esperábamos que los hombres de esta congregación dijeran yo, y hiciéramos una avanzada de a 3 horas, y que en esa avanzada de a 3 horas, entonces, fulano de tal, usted va a estar de 11 a 1, fulano de tal, usted va a estar de 1 a 4, fulano de tal, y pudiéramos cubrir como hermanos esta necesidad, pero no pudo hacer así. A Diego le tocó quedarse hasta las 3 de la mañana de derecho, y Javier está desde las 3 de la mañana hasta hace 10 minutos o 5 minutos que acabó de llegar a casa. Deberíamos haber estado todos para pagar esta deuda de amor y de ahora o de a 2 horas cada uno. Decirle a Dieguito Montalvo, sé que no puedes caminar, sé que te faltan los pies y es permanente de por vida, pero mis pies te los presto hoy esta noche, estas 2 horas.
pero mucha charlatanería y poca vida de Cristo en nosotros, iglesia. Hombres, los exhorto a los hombres, porque las mujeres sí llamaron muchas mujeres, y llamaron mujeres de edad avanzada, llamaron mujeres que tienen edad muy avanzada, llamaron mujeres que tienen familia, tienen hijos que cuidar, pero no les importó porque querían pagar esa deuda de amor y suplir ese momento que Diego necesitaba. Y yo los exhorto, hombres, evalúense, porque lo que acabamos de leer en la palabra de Romanos 8, donde dice que no debemos deber nada a nadie, sino que debemos deber el amaros unos a nosotros, y que el que ama al prójimo cumple la ley. Entonces revalúese, y entonces vaya a la palabra que acabo de leer Joana, y vuélvame a leer Joana la palabra, perdona por favor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Entonces, vamos a conocer más a Dios, iglesia. Vamos a conocer a Dios para ser la iglesia de Cristo en la tierra. Vamos a conocer a Dios para que toda la amargura se vaya y se transforme en amor. Vamos a conocer más a Dios para que toda la tristeza se vaya y conozcamos más a Dios. Vamos a conocer más la profundidad de Dios. Porque claro, es más fácil ayudarlo en el día. Nadie quiere en la madrugada. ¿Quién quiere negarse a sí mismo para ir? ¿Quién quiere conocer más la profundidad de Dios? ¿Quién quiere ser los pies de Dios para Diego Montalvo en ese momento? ¿Cuántas manos hay levantadas? ¿Cuántos hombres están dispuestos? ¿Cuántas vidas quieren entregarse por amor a los demás? Y saben una cosa, iglesia, Dios no nos pide esto, que dice Romanos 13:8, de que tenemos una deuda de amor con el prójimo por molestarnos o porque nuestra vida sea estorbosa. ¿Saben por qué? Porque cuando yo entiendo esto, el gozo de ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra se lleva la amargura, se lleva la tristeza, se lleva el resentimiento, se lleva la falta de perdón, se lleva todo eso que hace tu vida infeliz y miserable. Yo recuerdo hace como, creo que fue un mes que Dieguito se volvió a entrar hospitalizado. Cuando estábamos allá como a las 2 de la mañana, y me dice, pues me dice porque yo estaba cuidándolo a él, y como yo me acuesto tan temprano, entonces como a las 2 de la mañana, cabecié. Yo me senté en la silla de él, ¿no? Y yo cabecié, y me dice, pastor, váyase para la casa. Y yo digo, no, yo aquí estoy lo más de contento. Pero claro, yo me estaba era durmiendo. Pero yo me gozaba de ver el amor de él por mí, de decir, o sea, era un momento de amor donde yo lo fui a cuidar y él me estaba cuidando. Eso es muy lindo, iglesia. Ahora, no lo hago porque yo sea bueno. Yo tampoco quería ir ese día, pero me acordé, negarme a mí mismo, una deuda de amor, y quiero ir a ver a Dios actuar. Y me negué a mí mismo y me dije, yo sé que te cuesta trasnochar, pero porque te cuesta trasnochar, te vas a ir a negar y a hacer los pies de tu hermano en el nombre del Señor. Y fue una gran bendición. Fue un favor para mí, no fue un favor para él. Al otro día, aunque estaba trasnochado, me fui a trabajar contento. Al otro día tenía una sensación que nadie me la podía quitar. Al otro día nadie podía venirme a amargar el día. Al otro día la rabia no iba a saltar mi mente para contestar con una respuesta blanda. Estaba en una paz que no era mía, era del Señor. Y la obtuve en la negación a mí mismo. Entonces, mi amado hermano, yo le invito en esta mañana a que le pidamos esto al Señor, porque esto no está en nosotros. Y a las personas y a los hombres que estoy exhortando de la iglesia, no se sientan mal. No se sientan mal, ni busquen argumentos, ni me vaya a decir, no, yo estaba haciendo esto, yo tenía esto, no. Delante del Señor todos los argumentos se desbaratan. Vamos a
Vamos a aprovechar este momento para recibir lo que necesitamos. Y vamos a Lucas 10:25. Yo quiero que un varón, un hombre, abra su micrófono y me lea Lucas 10:25, del 25 al 37. Usted va a abrir su micrófono y me lo va a leer de corrido. Y luego vamos a ver lo que Dios nos quiere hablar. Amén, Pablo. Listo, Pablito, de una. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la Biblia? ¿Cómo lo lees? Y aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un buen samaritano que iba camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgatura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y dijo al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén, Pablito, gracias. Aquí hay algo interesante y voy a arrancar por el final. Hay una pregunta al principio, ¿cierto? Entonces Dios le responde a través de este ejemplo. Pero miren lo que dice al final que leyó nuestro hermano Pablo, dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí el intérprete de la ley da la respuesta, el que usó de misericordia. Esa palabra, iglesia, el que usó de misericordia. Ahora, ya sabemos que esto que el Señor nos está hablando hoy tiene que ver con la misericordia. Y voy a volver al principio de la parábola. Al principio de la parábola o del ejemplo del buen samaritano, es que, ¿quién es un intérprete de la ley? Pues los que sabían interpretar la ley, ¿cierto? Y la palabra es muy clara cuando dice que le preguntó para probarle. Y la pregunta es muy profunda. La pregunta es el sentido de la misma vida, el sentido de la escritura, el sentido de todo. Porque la pregunta es, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Le está preguntando algo que es el bien mayor, le está preguntando algo que es nuestra gran meta, le está preguntando algo que tiene que ver directamente con la crucifixión de Cristo, que tiene que ver con el todo. Le hizo una gran pregunta. ¿Por qué? Porque como el intérprete de la ley sabía que él se sabía la palabra de Dios, vamos a ver con qué le sale para yo de una decirle Levíticos tal, Jeremías tal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que quería probarlo, ¿no? Entonces, la pregunta que le estaba haciendo, Jesús sabía que si le respondía algo fuera de la ley, el intérprete iba a estar listo para avergonzarlo y desacreditarlo.
¿Lo pueden ver? O sea, el intérprete le hizo la pregunta y dijo, apenas saca con algo fuera de la palabra, lo voy a avergonzar y lo voy a desacreditar. Entonces el intérprete cogió y se alistó para decir, vamos a ver con qué va a salir este. Pero lo que él no sabía es que este ya había dado la respuesta en Romanos 13:8, donde le dice en Romanos 13:8, porque Romanos 13:8 dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, la respuesta la iba a dar en Romanos 8. Hermanos, esto es muy sencillo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero ¿por qué le da el ejemplo del buen samaritano? Porque el buen samaritano tiene muchas variables y muchas cosas para poder estudiar. ¿Saben por qué? Porque quería que él mismo se respondiera. Y al final, cuando él mismo se responde y dice, el que usó de misericordia, él mismo se estaba respondiendo. Entonces, amada iglesia, en el versículo 27, el Señor le dice en el 27, no, perdón, el Señor le dice en el 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y le dice, ¿y qué está escrito en la ley? Le hace una pregunta para que él mismo se responda. Y le dice, amarás a tu Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hasta ahí el Señor le dice, tú ya sabes qué dice la palabra. ¿Saben cuál es ese momento? Cuando nosotros ya sabemos qué debemos hacer y buscamos justificaciones para no hacerlo. Cuando nosotros sabemos que teníamos que decir a la pastora Liliana, pastora, pero decimos, no, yo no puedo dejar a la sola, yo no puedo irme. Tenemos todas las justificaciones. Entonces le dice en el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿de qué se quería justificar? ¿Sabe de qué se quería justificar? Se quería justificar de una conducta del mismo, porque mire, Jesús intentaba darle a entender que él no había cumplido con lo que la ley demandaba, como lo más importante. Entonces, como quiso justificar su sospecha, él preguntó, ¿por qué lo sé? Porque Jesús está hablando de los bienaventurados y tal vez él no se siente parte de ellos y él quiere justificar su sospecha, entonces él hace la pregunta, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y empieza lo más importante de este relato. Porque mire, la respuesta de Jesús no solamente es una respuesta al intérprete de la ley, es una respuesta para ti y para mí. Porque Él nos responde también a nosotros, ¿sabe de qué? De cuán lejos estamos del amor y de que la misericordia no nace del amor nuestro por el Señor y por nuestro prójimo. Entonces, en el verso 30 dice, respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó. Aquí ya hay algo elaborado. Aquí ya el intérprete de la ley empezó su cabeza a inflarse. ¿Por qué? Porque de Jerusalén a Jericó hay 27 kilómetros. O sea que no está hablando de que fue a la esquina y se encontró a alguien. No está hablando de que fue a la casa de fulano. Está hablando de que un hombre descendió, iba de camino largo. O sea, que ese camino no era corto, era de 27 kilómetros. Además, hay otra implicancia ahí, y con esto sus argumentos y mis argumentos van a quedar desbaratados. Cualquier argumento que usted y yo tengamos. Fuera de que había 27 kilómetros de diferencia, había una diferencia entre la altura. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba a 914 metros, mientras que Jericó estaba a 305 metros por debajo del Mediterráneo. O sea que lo que quiere decir que el camino era pendiente, escabroso. Además, que leyendo libros de historia y leyendo la profundidad de este versículo en los estudios teológicos,
también dice que en ese camino hay cuevas y peñascos donde los ladrones se esconden. O sea que si trasladáramos eso a una ciudad, estamos hablando de callejones oscuros donde la gente no transita. Verso 31. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Verso 33. No, quedémonos ahí. Verso 31. Y aconteció que descendiendo un sacerdote, perdón, me dijo el 32. Verso 31. Y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted por qué cree que un sacerdote, conociendo la ley, conociendo la palabra, enseñando la palabra, lo vio y pasó de largo? Porque esto no tiene que ver con conocimiento, iglesia. O sea, me explico. Esto no tiene que ver con que usted se sepa la palabra. Esto no tiene que ver con que usted se congregue en una iglesia. Esto no tiene que ver con su inteligencia. Esto tiene que ver con amor, con una deuda de amor con el prójimo y con saber que ese amor solo emana de Dios, porque Dios es amor. Y ahí, cuando usted empiece a entender eso, ya no va a decir, y estudiando la palabra hace esto. No, no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. Esto tiene que ver con que porque miren, el que menos parece, el que parece más perdido en la doctrina, el que parece más pecador, el que parece más insensato y más menospreciado, puede ser el que entienda la vida más desde la perspectiva de Dios y el que diga, yo lo juro, yo voy. Ese es el evangelio que Dios está planteando aquí. Y miren lo que dice. Cuando el sacerdote y el levita pasan y siguen de largo, entonces esto nos está hablando de que ¿qué hizo Cristo? Aquí viene otra pista o aquí viene otra cosa que desmenuzar. ¿Sabe qué le está diciendo Dios al intérprete de la ley? Lo que le está diciendo Jesús al intérprete de la ley, te voy a poner un estándar más alto de lo que es llegar a la vida eterna. Un sacerdote y un levita pasaron y no lo vieron. ¿Por qué? ¿Por qué le puso un estándar más alto? Porque el sacerdote, porque los judíos y los samaritanos en esa época eran enemigos acérrimos, eran enemigos a muerte. Entonces le estaba diciendo que el que hizo las cosas bien era el que ellos despreciaban, para que abriera los ojos. Entonces, mis amados hermanos, dice la parábola en el 33, pero un samaritano, uno que no conocía la palabra, uno que no era ni un sacerdote ni un levita, uno que era enemigo a muerte de ellos, que iba camino, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? Léanlo todos. Misericordia. Misericordia. Esta es la palabra clave de esta prédica. Eso se llama misericordia. La misericordia es la manifestación del amor. La misericordia es por donde yo canalizo el amor que recibo en intimidad con Dios, cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo leo la palabra, cuando yo me niego a mí mismo para que se glorifique. Eso se canaliza por la misericordia, porque dice aquí, y un samaritano que iba en camino vino cerca de él y viéndole fue movido a la misericordia. La misericordia pone tus argumentos por debajo. La misericordia pone por encima lo que Dios quiere hacer. La misericordia es el canal por donde el amor de Dios es dado a otros. La misericordia es el reargüir que te dice, ¿y si fuera yo? ¿Y si fuera tu hijo que estuviera en el hospital y necesitara la ayuda? ¿Tú irías? La misericordia es la que te confronta y te dice, ¿y si fuera mi pequeño hijo? ¿Y si fuera mi hermano de sangre? La misericordia es la que te dice, uy no, claro, esto duele mucho, pobrecito.
¿Y si fuera yo el que estuviera allá? La misericordia es la que hace que haya una negación de sí mismo en ese momento. Y tu vida queda en un segundo plano. Y dice la palabra, movido a misericordia, pónganle cuidado. Acercándose, vendó sus heridas. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue ir a curar. Lo primero que hizo fue parar su camino, dejar en segundo plano lo que él iba a hacer en ese camino de Jerusalén a Jericó, poner sus prioridades en segundo plano e ir a atender lo urgente. Este hombre se está muriendo. Y si yo fuera el que me estuviera muriendo, yo quisiera que alguien me socorriera. Yo lo voy a socorrer. Entonces dice, vendó sus heridas, echándole aceite de vino. Usó sus recursos. Él llevaba su aceite y su vino para sus cosas, pero los usó en uno que no conocía, porque la misericordia hizo que un poder mayor descendiera. Echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo? ¿Ustedes están entendiendo lo que él hizo? ¿Ustedes están entendiendo por qué la respuesta del Señor fue tan elaborada? Usó de su cabalgadura, quiso decir que lo trepó el caballo y que él se fue caminando y lo llevó arrastrado. Él, pudiendo seguir en su caballo, dijo, no lo voy a llevar en mi caballo. Voy a llevar, no voy a irme yo en mi caballo, perdón. Voy a llevarlo a él. Voy a llevarlo a él en mi caballo. Y yo me voy a ir caminando. De Jerusalén a Jericó hay 27 kilómetros. Hay una altura de 900 a 300 metros de diferencia. Paró su camino. Utilizó sus recursos. Dice la palabra que vendó sus heridas echándole aceite y vino. Utilizó sus provisiones por un desconocido. Sus provisiones, hermanos. Se sometió, porque dicen los libros que estudian este versículo, que en ese camino de 27 kilómetros, donde hay cuevas oscuras, se esconden los ladrones, se expuso a que lo robaran. ¿Por qué? Porque la misericordia, aquí dice, y léanlo bien, hombres, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces volvemos al primer versículo, Romanos 13:8. Romanos 13:8 dice que tenemos una deuda de amor. Dice, no debáis nada a nadie, solo el amaros los unos a los otros. Y luego dice, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Cuando yo entiendo esa porción y también entiendo, hermanos, que el amor al prójimo solo es posible en la porción que nos leyó nuestra hermana Joana, donde dice que Dios es amor. Entonces yo me doy cuenta que esa misericordia y que ese amor no me pertenece. Entonces yo me enlazo a la prédica de hace 8 días. Como no me pertenece, como yo no quiero ir a cuidar a mi hermano, como yo no quiero dejar la comodidad de la noche, como yo tengo una prioridad mañana que hacer, entonces, ¿qué tengo que hacer para poder acceder a esa misericordia, a ese amor? Negarme a mí mismo, tomar mi cruz e ir en pos de él. Porque yo digo, Señor, tú quieres ser los pies de mi hermano Diego. Entonces, yo me voy a negar porque yo no quiero. Pero como tú quieres, yo me voy a negar. Voy a tomar mi cruz y voy a ir. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo? Y no se los digo porque yo sea el hombre más espiritual, el que cree más. Porque como les dije ahorita, hace un mes que Dieguito estuvo hospitalizado, yo no quería, pero lo único que me hizo ir fue esto, negarme a mí mismo, moverme a misericordia. Y lo más lindo es que allá, que yo fui a ayudarle a él, yo recibí una gran bendición. Yo recibí el amor de Dios, yo recibí la llenura del Señor, yo vi a Dios obrar, yo vi a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Este es el camino. Y lo más tremendo, iglesia, y escúchame lo que le voy a decir, es que este intérprete de la ley que intentó probar a Jesús, y lo intentó probar para que cuando Jesús dijera algo de cómo se hereda la vida eterna, él le dijera, la palabra no dice eso. Pero cuando Jesús le sale
con esta parábola elaborada que tiene tantos detalles, la distancia, el camino, lo difícil, el calor, el riesgo. Y dice que este hombre, y le pone un estándar más alto. Llega a Jesús es muy bello, llega y le dice, te voy a subir el nivel a esto. Y saben, pasó un levita, pasó un sacerdote, y luego le suelta la dura. Yo creo que eso le dolió. Pasó un samaritano. O sea, lo que le quería decir, pasó un enemigo acérrimo tuyo. Pasó un despreciado, pasó un mundano. Y movido a misericordia, entregó lo que tenía y se fue a pie para llevarlo en su cabalgadura. Y vamos a seguir leyendo para ir terminando. Y dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sabe qué hizo? Lo puso a él por encima de sí mismo. Y esto es lo que Dios te está hablando hoy. Y dice el Señor Jesús, versículo 36, le dice al intérprete de la ley, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y contesta el intérprete de la ley, la palabra clave de hoy. El que usó de misericordia con él. Y le dice, mi Señor amado, ve y haz tú lo mismo. Ahí está la clave, mis amados hermanos. La misericordia es la que va a hacer que tú te puedas negar a ti mismo, que puedas ir al amor de Dios y que puedas entregar esto a los prójimos. Porque miren, si usted viene bajando por un camino y se encuentra a este hombre herido y es su hijo, ¿usted qué hace? Usted lo deja todo. Pero si no es su hijo, sino que es un enemigo, esta es la confrontación para que usted se pregunte si está preparado para el tiempo que viene. Porque mire, amada iglesia, la parábola que estoy leyendo nos enseña que la misericordia es la evidencia de la comprensión de la gracia. Jesús lo dejó todo por ti y por mí. Su deidad, la unicidad con el Padre, ser uno con el Padre en la eternidad, fue dejado en la cruz. Lama Sabatani, ¿por qué me has abandonado? No fue un delirio de Jesús, fue una verdad. Primera vez que no siento al Padre. Padre, ¿qué te hiciste? ¿Por qué? Porque él era hecho pecado y el Padre estaba juzgando el pecado de la humanidad. La misericordia es la evidencia de la comprensión de la gracia que fue dada en la cruz. Y usted y yo tenemos que empezar a entender en eso. Entonces, la parábola habla de las heridas físicas, pero hay muchos caídos espiritualmente que requieren misericordia para ser levantados. No tiene que ir nuestro hermano al hospital. Yo tengo que decir, mi hermanito no se congregó ayer, lo sentí como que me habló feo, algo le pasa. Y yo tengo que moverme a misericordia, prestar los primeros auxilios. Muchos necesitan los primeros auxilios, oración, un abrazo, esperanza. Dice la parábola que lo transportó en su cabalgadura. Otros están tan necesitados que necesitan ser llevados para un cuidado especial, donde dice la palabra, donde están 2 o 3 reunidos. Entonces uno dice, voy a ir a la casa de mi hermano y voy a orar, porque donde están 2 o 3 reunidos, ahí está el Señor. Entonces mire el orden, una gracia, la comprensión de la gracia por la misericordia. Los primeros auxilios, ir, ayudar, orar, abrazar, dar esperanza. Y la parábola dice que hay una tercera ayuda. Dice que le dijo al mesonero, aquí te dejo este dinero y si gasta más yo te lo pago. Mi hermanito lo veo que está como mal. Hermanito, ¿tienes trabajo? No, te voy a ayudar para que mientras consigues trabajo. Esta parábola nos plantea lo que la gracia hizo, pero nosotros lo vamos a hacer a través de la misericordia por otros. Y es que la gracia sea viva cada día. Jesús dice, yo quiero ser los pies de Diego en su necesidad. Y nos dice, iglesia, ¿quién quiere ir por mí y ser mis pies? Y ninguno dice yo, ninguno. Cuando uno por allá, un samaritano joven, que parece que no pasa nada con él, que lucha con el pecado, dice, yo voy.
Y entonces este samaritano se convierte en aquel que nos enseña cómo heredar la vida eterna, porque esa fue la pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús. Y este muchacho joven dice ayer, yo, y uno se queda como, wow, tal vez no estamos entendiendo algo. ¿Saben qué es lo que no estamos entendiendo? Que solo el vínculo cercano con Dios nos permea de su amor para dejar una vida ególatra, para que la amargura no reine, para que la envidia no reine, para que la tristeza no reine. La misericordia, la compasión y el amor es lo que Dios está demandando para enfrentar el tiempo que viene. Que la iglesia sea una con Él. Y termino con esta porción, Mateo 9:13. Hay alguien que abra su micrófono y me lea Mateo 9:13. Amén. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Perdón, leí mal. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor está diciendo aquí, prefiero que sean compasivos con la gente, prefiero que sean misericordiosos y no que me traigan ofrendas vanas. Oraciones que no llegan al trono, porque no quieren pagar el precio. Yo vine a invitar a los pecadores para que me sigan, no a los que se creen buenos. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y voy a terminar leyendo unas palabras de un autor que me encanta, que se llama Timothy Keller, que dice, la misericordia tiene un impacto, derrite corazones, elimina objeciones, hace que aun quienes son más reacios al evangelio, lo reconozcan y respeten. Nuestras buenas obras glorifican a Dios ante el mundo. Nuestras obras de amor los unos por los otros son nuestro mejor argumento para defender nuestra fe en Cristo. Es el camino para la verdadera iglesia, la que está reflejada en Hechos 4:32. Mis amados hermanos, esta es la palabra que sentí yo esta madrugada. Amén. Hola, mi amada pastora. ¿Qué más, hermanos? Llegué un poquito tarde porque estaba predicando en un